Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Carlos Cornejo, su anfitrión y moderador del primer Seminario Internacional del RENIEC 2022 denominado Identificación para un Perú Digital. Bienvenidos a esta segunda jornada de este seminario. Yo quiero darles desde el Perú la más cálida bienvenida a cada uno de ustedes en este segundo día de este maravilloso evento. Mientras se van conectando, vamos a hacer, si les parece, un breve recuento de lo que vivimos el día de ayer. Empezamos con una inauguración del seminario que tuvo las palabras de varios especialistas que nos enviaron sus videos de saludo y sus comentarios sobre la importancia de este evento. Además, estuvieron con nosotros los representantes de las entidades organizadoras. Fue el caso de la doctora Carmen Velarde, del Perú, la jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. También tuvimos el saludo grabado del señor Tomás Bermúdez, el gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del Banco Interamericano de Desarrollo. Y estuvo con nosotros también Ezequiel Cambiaso, director de operaciones del BID. Luego de ello iniciamos las ponencias sobre los avances del sistema de identificación en el Perú a cargo del RENIEC. Asimismo, abordamos varios temas: arquitecturas organizacionales sostenibles o resilientes, por ejemplo, el valor de la identificación para el desarrollo de las personas y la ponencia sobre la integración del sistema de registro civil e identificación. Si usted se perdió alguna, estarán colgadas en la web del seminario que aparece en este momento en pantalla. Ahí lo tiene, justamente en la parte de abajo. Esto a fin de que puedan volver a escuchar, a revisar, a recordar algún tema que sea de su interés. Yo quiero recordarles que podrán hacer las consultas o preguntas que crean necesarias solo por mensaje escrito, a través de la caja del comentario en vivo, y así evitaremos tener algunos problemas de audio. Las consultas se van a responder siempre al finalizar cada uno de los paneles. Cerramos una ponencia, entra el panel, cerramos el panel, viene la consulta. Dicho esto, tenemos que puntualizar que por favor traten de formular y de redactar claramente la consulta o pregunta para que ésta pueda ser entendida y respondida de la mejor manera por nuestros invitados. Las ponencias en otro idioma, por ejemplo como en inglés, se van a traducir automáticamente al español durante esta transmisión. Si tienen algún problema o duda, pueden escribir en tiempo real en las redes sociales del RENIEC. Ahí hay todo un equipo que está preparado para resolver sus consultas. Ahí están, justamente las redes sociales de RENIEC, donde pueden acudir aquí abajo. Aquí las tienen, eso es. Dado que este es un evento académico, esperamos que durante los 3 días del seminario los participantes contemplen las normas de convivencia y código de conducta descritos en nuestros canales digitales. Dicho esto, no está permitido, evidentemente, ningún tipo de comentario ofensivo o imágenes o comportamientos que interrumpan el buen desarrollo de este evento. Para finalizar, solo pedirles de antemano las disculpas del caso si es que por alguna razón o inconveniente técnico que escape de nuestras manos, que interrumpa la transmisión durante el desarrollo del evento, por favor permanezcan conectados hasta que se restablezca la conectividad. Esperemos que eso no ocurra. Ayer no pasó, por ejemplo, pero bueno, siempre hay que estar atentos a esa posibilidad. Estamos entonces listos ya para comenzar con la primera ponencia y por supuesto el panel que lo va a acompañar inmediatamente después y por supuesto las preguntas del público que vendrán a continuación. La primera ponencia de esta mañana está a cargo del señor Julián Inza, consultor internacional y especialista en nuevas tecnologías. Julián Inza nos va a comentar sobre el tema de tecnologías de identificación emergentes, experiencias de la automatización para la identificación. Acompaña en condición de panelista la señora Rosario Dávila Olortegui,
jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información del RENIEC, quien estará atenta a la ponencia para luego comentarla. Quiero contarles algo más de Julián Inza para que lo puedan conocer. Él es fundador de TCAB Trust, Conformity Assessment Body, organismo de evaluación de conformidad EIDAS. Es miembro de la junta directiva de la asociación AMETIC y vicepresidente de la comisión de blockchain de dicha asociación. Es miembro del comité de normalización UNE ISO CTN 71/SC307 blockchain y tecnologías de registro distribuido. En la actualidad desempeña otras actividades como miembro del grupo de trabajo Judiciary Blockchain, profesor en más de 23 ediciones del curso Experto Legal y Compliance en esta especialidad en Smart Contracts, en tokenización, en criptoactivos, organizados por Blockchain Intelligence y el Consejo General de la Abogacía. Julián Inza es profesor del Máster en Derecho Digital en Innovación y Tecnologías Emergentes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor del Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual del área de formación del despacho Cremades Calvo Sotelo, esto en colaboración con la Universidad Europea. Es coordinador del Foro de las Evidencias Electrónicas. Les recuerdo que las dudas o consultas que salgan de esta ponencia se responderán al término del panel, así que pueden ir desde ya pensando y formulando alguna de sus preguntas. Julián Inza, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto tenerlo en este evento. Y comenzamos. Estupendo. Muy bien, pues he preparado unas transparencias, quizá para contextualizar la presentación, quizá enfatizando un tema que para mí es importante. Vemos en la primera transparencia que desde que se aprobó la Declaración Internacional de Derechos Humanos, sería la siguiente transparencia, desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los derechos humanos que están recogidos en ella, en su artículo 6, es la que expresa que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, tiene derecho a tener una identidad con la que ser reconocido, con la que se vinculen sus circunstancias personales y que le permita contraer obligaciones y acreditar los derechos y obligaciones. Esto es muy importante porque realmente la personalidad jurídica, la identidad, es la base central de toda la gestión que hacemos de nuestros derechos. Cuando estudiamos, cuando nos vacunamos, cuando sacamos un título universitario, cuando nos colegiamos en un colegio profesional, todas esas circunstancias se asocian a una identidad. Esa identidad, de hecho, permite construir una historia de crédito, lo cual nos permitirá también en un momento dado tener acceso a servicios financieros. Es esencial, es un derecho humano la posesión de una identidad y por eso sorprende que todavía haya países que no estén tratando de la manera que lo hacemos en los países iberoamericanos el tema de la identidad. Luego haré una mención sobre este asunto. De modo que, aunque en cada país las circunstancias son un poco diferentes en relación con la gestión de la identidad, tradicionalmente los países que han tenido una base cristiana han gestionado los primeros actos de la gestión de identidad en el contexto de las parroquias, hasta que finalmente se crearon los registros civiles como tales. Y en este contexto se han ido creando instrumentos como, por ejemplo, los documentos nacionales de identidad o las cédulas de identidad que han permitido la gestión, la acreditación de la identidad cuando ha sido posible. Pasamos a la siguiente transparencia. Uno de los temas importantes en relación con la identidad son las 7 leyes de la identidad de King Cameron. King Cameron es un experto internacional y va a ser invitado a este congreso. Lamentablemente, King Cameron falleció recientemente el año pasado y también quisiera con mi presentación
rendirle un pequeño tributo, un pequeño homenaje, porque ha sido una persona muy influyente en relación con la gestión de identidad. Aquí en concreto muestro un encuentro breve que tuve con él hace unos años y del que estoy muy orgulloso. ¿Qué dice King Cameron? ¿Cómo tiene que hacerse la gestión de la identidad en entornos digitales? Tiene que contar con el control y el consentimiento del usuario. El usuario tiene que ser quien controle cuándo mostrar o cuándo no mostrar la identidad. Tiene que estar, la información que se muestra en cada ocasión tiene que estar limitada al uso que se requiere. Si solamente hace falta mostrar la edad, porque a lo mejor queremos tener acceso, pongamos por caso, si se requiriera así, al suministro de una cajetilla de tabaco, pues lo único que necesitaríamos mostrar es que somos mayores de 18 años. Para acceder a la información tiene que haber una legitimidad de las partes. La identidad tiene que estar dirigida por el propio usuario de manera que no tenga más usos que el que pretende el usuario. Tiene que estar disponible para distintos tipos de interlocutores. Tiene que prever la integración humana, el factor humano, la persona a la que se otorga la identidad es el elemento principal, y un elemento al que no se le presta la debida importancia tiene que tener una experiencia consistente entre contextos. Este tema no es trivial, porque la mayor parte de los ataques de identidad son ataques relacionados con la ingeniería social. Se trata de engañar. Y si no es consistente la manera de gestionar la identidad, puede producirse el riesgo de que el propio usuario no sea consciente de que le están engañando. Si se cambia mucho la operativa, la forma de relacionarse, cuando le estén engañando, el propio usuario no será capaz de detectarlo. Estas 7 leyes de la identidad hoy en día las tendríamos que tener en cuenta en todos los proyectos en los que queramos llevar a cabo una gestión digital. Pasamos a la siguiente. En este contexto, el registro civil digital es una de las aportaciones que hacen los estados para hacer la debida gestión de la personalidad, de la manera de registrar los elementos vitales más importantes. En muchas ocasiones, históricamente, proceden de un contexto donde la información se registraba en libros y, por tanto, muchas de las referencias a los sistemas de registro se decían registrado en el libro tal, página tal, hoja tal, y normalmente esos mecanismos aún a día de hoy son válidos para poder acceder, por ejemplo, a la certificación de nacimiento o a veces cuando fallece un familiar a la certificación de defunción. En España ya se ha cometido la renovación del registro civil para la adopción del registro civil digital y un elemento curioso es que en la licitación ya se indicó que hacía falta que se incorporara al proyecto personal con conocimientos de blockchain. Este es un tema muy interesante porque los sistemas de blockchain van a ser importantes en alguna medida en los desarrollos de gestión de identidad futuras. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la clave de los sistemas de identificación? Pues la clave fundamental es la vinculación de la persona recién nacida con sus progenitores. Esta parte de la operación implica que se le da ya unos apellidos al recién nacido y se le asigna un nombre. A partir de allí, eso es lo más importante de la gestión de identidad. A este tipo de documentos de filiación, se le llaman en inglés breeding documents y son la base de la gestión del resto de documentos. Los documentos de identidad, como pudiera ser el DNI, los documentos de viaje, como pudiera ser el pasaporte o como pudiera ser un título de transporte, nacen de esa información que procede de los documentos de filiación. No siempre los documentos de filiación han tenido las máximas medidas de seguridad y, por lo tanto, una vez que se produce el paso de un documento de filiación a un documento de identidad, es en el documento de identidad donde se añaden las medidas de seguridad y constituye la base del resto de gestiones de la identidad. Por lo tanto, uno de los elementos que tendremos que proteger cada vez más con el tiempo son los documentos de filiación. Pasamos a la siguiente transparencia. Los documentos de filiación registran el momento en el que nace la persona. En este momento se le captan las huellas plantares. Con las huellas plantares tenemos
la primera información biométrica relacionada con la persona y que servirá en el futuro. En ocasiones, también en muchos contextos de preservación, se guardan trozos del cordón umbilical porque puede haber medidas relevantes si hay dudas, por ejemplo, de la atribución de la persona, del niño o de la niña a sus progenitores, porque con la ayuda del cordón umbilical, si se presentara alguna duda, se podría resolver. Pasamos a la siguiente transparencia. Los documentos de gestión de identidad, pues hay tantos como países. Diría hay muchos más que países, porque los países tienen diferentes versiones, por ejemplo, de documentos de identidad, tienen diferentes versiones de documentos en función de si es de una persona de corta edad, un adulto, si son nacionales del país, si son personas extranjeras que residen en el país de manera estable. Esto ha implicado que exista una amplia variedad de documentos disponibles y es muy interesante el estudio Prado que existe en Europa en esta dirección en el que les incluyo aquí, porque se incluyen las medidas de seguridad que tienen los documentos de identidad de los países de la Unión Europea, pero también de muchos países del resto del mundo. Entre ellos están, por ejemplo, las medidas de seguridad de los pasaportes. Y es algo muy interesante cuando queremos utilizar mecanismos de identificación remota que nos va a generar un sistema de gestión digital, pero que tendremos que basar muchas veces en documentos de identidad preexistentes. Un trabajo muy interesante publicado por la Unión Europea en esta dirección que les incluyo hace un análisis de todos los tipos de documentos que pueden ser utilizados en los contextos de servicios electrónicos de confianza y tipifica los documentos en 4 categorías. Profundizamos en estas categorías en la siguiente transparencia. La siguiente transparencia. Los documentos de identidad más sencillos son documentos físicos que no tienen zona legible por máquina. En algunas ocasiones la foto va sujeta con una grapa. En el caso de España, este era el documento que se utilizaba como carnet de conducir hace 20 años. El siguiente nivel es el normalizado, que en el caso de España era el DNI anterior al 2005, que tiene un tamaño normalizado, que tiene una zona legible por máquina, incluye normalmente la fotografía y permite un control de autenticidad más detallado, más concreto que el sistema simple, que es bastante fácil de falsificar. El tercer nivel sería el documento electrónico, que añade al normalizado una tarjeta chip. La tarjeta chip se puede leer con contactos o se puede leer mediante una tecnología llamada NFC, Near Field Communications, pero ya permite acceder, por ejemplo, a certificados electrónicos en caso de que el dispositivo los tenga. Y el último nivel, el de los documentos desmaterializados, serían documentos que no tienen soporte físico, solo tienen gestión digital. Entre este tipo de documentos, por ejemplo, en Europa está el SPID, el Sistema Público de Identidad Digital, que se utiliza en Italia. El estudio, tienen aquí el enlace si quieren ver información más detallada. Pasamos a la siguiente. Transparencia. Las siguientes transparencias son un caso particular, en este caso referido a España, de cómo el sistema Prado de documentos describe las diferentes medidas de seguridad. Son varias transparencias que no merece la pena detenerse en ellas. Pasemos a la siguiente. Aquí se indican algunas de las características de seguridad del anverso del documento. Este en concreto es el llamado documento electrónico 3.0. Pasamos a la siguiente. Indican algunas de las medidas de seguridad, como zonas variables dinámicamente según la luz, reflejos, filigranas, elementos de este estilo. Pasamos a la siguiente. Siguiente transparencia. Pasamos a la siguiente transparencia. Y una más. Son las diferentes medidas de seguridad del documento de identidad. Una transparencia más, por favor.
Este es un ejemplo del DNI electrónico 3.0. En España llevamos ya 4 niveles de evolución del DNI electrónico. En este DNI electrónico 3.0 se incluía información NFC, ese simbolito que aparece al lado de la palabra España es el símbolo habitual de los pasaportes. Este documento puede ser utilizado como título de viaje, sistema documento de viaje, con la misma funcionalidad que el pasaporte en aquellos países que no requieren visado ni requieren de una hoja para fijar el sello de entrada o salida del país. Y en la siguiente transparencia tenemos el DNI 4.0. Este DNI ha empezado a emitirse el año pasado. Es muy interesante porque después de muchos años en los que cada país de la Unión Europea estaba produciendo sus documentos de identidad, pues cada estado lo hacía como le parecía bien. Ahora ya se empieza a reconocer la importancia de la consistencia en el tratamiento de los documentos de identidad y a partir de este reglamento que les he incluido aquí, se establece una estructura, un diseño de los documentos común para toda Europa. En este diseño se incluye un cuadrito donde se indica el país al que corresponde el documento, se incluye la bandera del país, se indica la mención del país al que se refiere el documento y una vez más se incluye el simbolito que indica que ese documento tiene un soporte NFC, por lo tanto un sistema que no requiere contactos, pero ya este modelo de documento, que como veis ha cambiado muy poco respecto al DNI 3.0, ya está diseñado de manera para que sea consistente entre los diferentes Estados miembros. Esto, desde el punto de vista de España, se consideró una ventaja del modelo adoptado por España porque en lo esencial es el mismo modelo que se ha recogido en la Unión Europea. Pasamos a la siguiente transparencia. Y esto será el DNI electrónico 5.0. Esto es lo que se llama European Union Digital Identity Wallet, es la cartera de la identidad digital de la Unión Europea que se irá desarrollando a partir de los próximos meses. Esta cartera ha sido anunciada a partir del 3 de junio del año pasado, que se anunció la evolución del denominado reglamento eIDAS, el reglamento que regula la identidad digital y los servicios de confianza, tales como la firma electrónica o la entrega electrónica de documentos, lo que llamaríamos correo certificado. Y a partir de esta normativa que tiene que cambiar, que como os digo se publicó el borrador con los cambios en junio del año pasado, en estos momentos estamos en una fase en que se están produciendo enmiendas a la normativa, pero se espera que se publique la modificación del reglamento eIDAS posiblemente a finales de este año o a principios del año que viene. Y esto es relevante porque, como veremos en un par de transparencias, uno de los elementos que dice el nuevo eIDAS es que antes de que transcurran 12 meses desde la publicación del reglamento, los países miembros de la Unión Europea deberán publicar cada uno de ellos un wallet de identidad que tiene internamente esta estructura de arquitectura y que irá acompañado de los sistemas de gestión de identidad del país. Es decir, cada país podrá emitir una wallet diferente, aunque probablemente tendrán muchos elementos en común por unas licitaciones que se están produciendo, pero que en principio cada país será quien emita su propia cartera de identidad digital. Esta cartera de identidad digital estará muy probablemente basada en un teléfono móvil, porque uno de los elementos es que se pretende que esté disponible de una manera amplia y se considera que los teléfonos móviles tienen una presentación, una penetración superior a la que tienen las aplicaciones informáticas de ordenador, y además incluye elementos que van más allá de la gestión de identidad. Incluyen la identificación de atributos, de manera que aparecen unos prestadores de servicios de confianza nuevos, que son los testimoniadores de atributos, que los habrá cualificados y no cualificados, y habrá consumidores de atributos que serán empresas a las que le es útil conocer esa información. Por ejemplo, un caso de uso que en la actualidad se está desarrollando es
el viaje de Eva, que es una estudiante universitaria que empieza en un país sacándose una titulación. Esa titulación lo registra en una wallet digital y se presenta en otro país indicando qué estudios había realizado en el país anterior y a qué nuevos estudios se quiere matricular, de manera que el instrumento que gestiona los testimonios de haber realizado unos determinados estudios se gestiona a través de una wallet, y la universidad a la que se presentan y que tiene que comprobar la realización de esos estudios también es, en este caso, un consumidor de atributos. De manera que unas universidades son emisoras de atributos y otras universidades son consumidoras de atributos. En realidad, probablemente una misma universidad tiene tanto el rol de emisor de atributo como el de consumidor de atributos. Y quizá el elemento más importante que caracterizará esta wallet digital, esta cartera digital, es el control del usuario de las cesiones de datos. Seguramente el elemento más importante de la wallet es que cada vez que el usuario ceda un dato porque le es necesario, por ejemplo, si tiene que contratar un suministro eléctrico, la compañía eléctrica anterior le proporcionará un código denominado CUPS, que es el código unificado de puntos de suministro. Y la compañía eléctrica nueva le requerirá ese CUPS para poder realizar la identificación del punto de entrega de la energía eléctrica y su facturación. Pero si en algún momento dado en el futuro quisiéramos saber a quién le hemos cedido datos e incluso si quisiéramos retirar los permisos relacionados con la privacidad para ver quién tiene nuestros datos, este será el punto en el que habrá quedado registro de todas las veces que hemos cedido datos y a quién. Por primera vez, algunos de los derechos que establece el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que pretende ser muy restrictivo en cuanto a los datos de privacidad, en este contexto, con esta herramienta, tendremos un mecanismo que nos permitirá llevar el histórico de todos los sitios en los que hemos cedido información y eventualmente retirar los permisos de usar esa información. Pasamos a la siguiente transparencia. Un tema muy interesante que yo lo comento porque sorprende en nuestro contexto latinoamericano, en el que estamos bastante acostumbrados a crear sistemas de gestión de identidad, sobre todo en los últimos años, profundizando en el despliegue de sistemas de registro civil. En algunos países anglosajones no se ve con buenos ojos los sistemas de gestión de identidad respaldados por el Estado. Esto es el caso, por ejemplo, del Reino Unido y de Estados Unidos, donde no existe un carnet de identidad gestionado por el Estado. Y entonces hace falta recurrir a empresas externas como Experian y Equifax, que son empresas privadas, que lo mismo que hacen un análisis de la capacidad de desembolso de una persona, de su capacidad de crédito, también indican si una persona, los datos que da de identidad son correctos o no. Esto es muy llamativo a los que estamos en un contexto donde consideramos que el Estado, en concreto en los servicios de gestión de identidad, se está comportando de una manera intachable. Es curioso porque en muchos de estos países siguen expidiendo documentos oficiales como el carnet de conducir, y se llega a la circunstancia de que en algunos contextos, por ejemplo en el estado de Nueva York, se emite el carnet de conducir de no conductor, porque es un documento con foto que tiene datos de identidad como el nombre y los apellidos, y por lo tanto se considera que tiene la capacidad de demostrar la identidad. Es decir, es una necesidad clamorosa la necesidad de poder demostrar la identidad, y en aquellos contextos en los que no se utiliza tienen que andar resolviéndolo con algunas triquiñuelas, como por ejemplo este carnet de conducir de no conductores. Al amparo de este contexto, que nos es un poco ajeno a los que venimos de un contexto latinoamericano en el que existen documentos de identidad y registros civiles, ha hecho que aparezcan sistemas de gestión de identidad descentralizada que a veces se llaman Self-Sovereign Identity, entre los que cito, por ejemplo, Sovereign, Evernym o Uport. Pasamos a la siguiente transparencia, porque a mí reconozco que no me gusta nada la denominación Self-Sovereign Identity.
La denominación Self-Sovereign Identity procede de un contexto activista de gestión de identidad, intentando desprenderse de las ventajas o de los inconvenientes, que cada uno lo verá como quiera, de una identidad respaldada por el Estado, pero incluso desde ese punto de vista activista, la propia denominación de Self-Sovereign Identity me parece una mala denominación en origen, y cuando se traduce como identidad autosoberana me parece una peor traducción. Para estos contextos yo he utilizado una frase que no sé si tendrá el mismo sentido en Latinoamérica que tiene en España, que es la identidad Juan Palomo, porque hay una frase que dice: yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y ese Juan Palomo es una manera de decir, este término no es directamente traducible al inglés. John Cock Pigeon Identity seguramente se puede traducir como Juan Palomo, pero nadie sabría en inglés qué quiere decir Juan Palomo, porque Juan Palomo solamente le entendemos los que hablamos español. Y entonces, si ya es mala una denominación como Self-Sovereign Identity, todavía es peor si lo intentamos traducir al español. Para estos contextos, mi preferencia sería utilizar identidad centrada en el usuario. Pasamos a la siguiente transparencia. En el contexto de la gestión de identidad, uno de los documentos que a mí me parecen más relevantes es el que ha emitido no hace mucho tiempo el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI es un organismo que da las pautas a las entidades financieras de todo el mundo para que desarrollen los sistemas de lo que en inglés se denomina Know Your Customer, que es la debida diligencia de identificación de los clientes. Y siempre el GAFI había definido normativas para que cumplieran todos los países del mundo con el objetivo de luchar contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo. Estas normativas siempre han ido definiendo contextos de riesgo para que en cada ocasión los sistemas que se desarrollaran fueran los más adecuados en cada país, en esos criterios de riesgo que son específicos de cada país, para evitar la falsificación de identidad dentro de estos esfuerzos de conoce a tu cliente, en estos esfuerzos de debida diligencia en la verificación de identidad. Es muy interesante porque hasta la publicación de este documento, esas medidas de control de riesgo se orientaban hacia limitar, minimizar los sistemas de identificación remota. Pero desde la publicación de este documento, el enfoque es, sin perder la filosofía de atención al riesgo, es contrario, porque ahora todo el mundo se ha dado cuenta que los sistemas de gestión de identidad permiten que personas que antes tenían muchas dificultades para acceder a la financiación y tener una historia de crédito puedan acceder a ella. Porque la manera de que un banco sepa que vas a devolver un crédito de 1.000 es que previamente, cuando te dieron un crédito de 500, lo devolviste. Y cuando devuelvas el de 1.000, pues tendrás una historia de crédito para que cuando tengas que devolver uno de 2.000, el banco sepa que tienes un historial de devolver y te pueda prestar más dinero. Y el acceso a la financiación es un elemento clave para el desarrollo económico de la sociedad. De manera que es esencial en el contexto de la gestión de identidad también este tipo de enfoques, porque finalmente el acceso a los servicios financieros ayuda a los emprendedores a tener un contexto financiero y, por lo tanto, ayudar a desarrollar la sociedad en su contexto más próximo, con sus habilidades y quizá en ocasiones contratando a otras personas de su entorno. Pasamos a la siguiente. Transparencia. Uno de los elementos que se ha desarrollado en relación con la gestión de identidad es el reglamento eIDAS. Llevo algunos años colaborando con algunos países latinoamericanos, ayudando a desarrollar normativa a nivel del país que permita la interoperabilidad con Europa. En el reglamento eIDAS, en el artículo 14, se establece el mecanismo mediante el que los sistemas europeos puedan ser reconocidos en otros países y viceversa, los sistemas de identidad y de gestión de servicios de confianza sean también reconocidos en Europa. Y no es muy difícil,
Solamente se trata de que los servicios de evaluación de conformidad sean equiparables y que los tipos de servicios sean equiparables. De modo que esto solamente es a modo de refresco, porque si estos servicios se definen de manera que se puedan interpretar de manera similar entre los distintos países latinoamericanos y los europeos, seguramente llegaremos a un contexto global de interoperabilidad mutua que puede ser muy valioso. Siguiente transparencia. En Europa hay del orden de 300 prestadores de servicios de confianza. Estos servicios, no todos los prestadores prestan todos los servicios. Por ejemplo, los servicios de entrega certificada, equivalente al correo certificado, o ¿cómo era? La carta, un tipo de servicio equivalente que hay en Argentina, que le llaman la carta, bueno, no recuerdo ahora el nombre exacto. Bueno, lo que quiero decir con esto es que un entorno en el cual los diferentes servicios de confianza puedan competir entre sí implica también una mejora del awareness, de la sensibilidad de todos los participantes en la sociedad digital respecto a la forma en la que se pueden llevar a cabo las transacciones digitales o gestionar documentos electrónicos con valor de prueba. En este mapa que les enseño aquí, que lo pueden ver en esta dirección electrónica, pueden ver cómo se han desarrollado estos servicios de confianza, que son los de la transparencia anterior, y cómo están los diferentes países europeos en cuanto a la prestación de estos servicios. Seguramente un aspecto destacable es que España, Francia, Italia y Alemania son los países con más prestadores de servicios de confianza. Siguiente transparencia. Y un elemento que, esta transparencia es un poco técnica, pero no me resisto a ponerla porque muchas veces estamos gestionando conceptos digitales sin atender a las fuentes técnicas que están detrás. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Europa con los servicios de gestión de identidad. Tanto en el eIDAS 1, que es el reglamento que ahora está en vigor, como el eIDAS 2, que será el futuro reglamento, tratan, en mi opinión, la identidad digital de una manera sesgada. No tienen en cuenta que los certificados cualificados tienen una manera de codificación que permite que un certificado pueda utilizarse para gestión de identidad y para firma. Destaco ambos términos porque la propia denominación en inglés es confusa desde su propia definición en los estándares. Por ejemplo, uno de los octetos de los bytes que van dentro de un certificado indican para qué se usan los certificados. Y el bit que se denomina digital signature es el bit que refleja si el certificado se puede utilizar para autenticar. Y el bit que se llama content commitment, compromiso con el contenido, es el que se utiliza para firma electrónica. Esto sucede como con el self-sovereign identity, que la palabra en inglés es confusa y uno se plantea por qué no se eligen las palabras correctas en documentos que van a ser la base de estándares. Y aún a día de hoy es muy interesante que los sistemas de gestión de identidad y de autenticación basadas en certificados en la Unión Europea no contemplan de manera directa el hecho de activar este bit de autenticación, porque un certificado de firma y una autenticación solo se diferencian por este bit. Y de hecho un certificado puede tener los dos bits activos. Entonces esto es un tema técnico quizá de muy bajo nivel, pero que luego tiene un impacto muy alto porque las propias normas legales no reconocen estas particularidades e impiden que se desarrolle más un servicio como pudiera ser la gestión de identidad digital basada en certificados. Pasamos a la siguiente transparencia. En relación con la gestión de identidad en particular, tendríamos tres grandes ámbitos de funcionalidad. La identificación en sí, que a veces la llamamos la identidad alegada. Yo me llamo Julián Inza. La autenticación, que sería la confirmación de la identidad. Yo me llamo Julián Inza y lo demuestro porque me sé la password de mi sistema. Y el tercer nivel, que llamamos aquí acreditación, es el rol que puede uno ejercer cuando está correctamente autenticado. Por ejemplo, en el ámbito empresarial,
una persona autenticada podría actuar como apoderado de una empresa. El rol que se diferencia de la propia identidad significa qué puede hacer esa persona identificada. Pasamos al siguiente, transparencia. En relación con la gestión de identidad, son habituales considerar los llamados factores de autenticación. Algo que tienes, algo que eres y algo que sabes. El conocimiento, por ejemplo, saberse una password, es una manera de demostrar la identidad. El tener un dispositivo que va cambiando la password cada minuto, eso es un factor de posesión, algo que tengo. El propio documento nacional de identidad sería un sistema de doble factor, porque por un lado obliga a tener la posesión del documento de identidad y además a saberse la password con lo que se activa el uso del certificado electrónico. Por último, el factor de autenticación inherente, algo que eres, muchas veces son elementos biométricos, como podría ser el iris o la huella dactilar, pero en ocasiones son de tipo de comportamiento. Por ejemplo, la forma de andar o la forma de teclear una determinada palabra en un teclado, teniendo en cuenta los retrasos relativos que dependen de cómo uno golpea las teclas. Pasamos a la siguiente transparencia. En relación con la gestión de identidad, uno de los elementos que aparecen es los niveles de aseguramiento de identidad. A la hora de desarrollar sistemas que gestionan la identidad, tenemos una primera actuación que es verificar la identidad del solicitante. Para ello necesitamos llevar a cabo ciertas comprobaciones. En los sistemas de garantía baja de identidad se hacen pocas comprobaciones y en los sistemas de garantía alta se realizan más comprobaciones. Por ejemplo, la autenticidad del documento, que la persona está viva, por ejemplo, si se hace una videoidentificación. Los niveles de aseguramiento de la identidad se recogieron, por ejemplo, en esta norma que menciono aquí, en la ISO 29115, pero también se ha recogido en otras normas, entre las cuales yo recomiendo la referenciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la X 1252. Y luego hay una norma técnica que se desarrolló en el contexto de la Unión Europea que, aunque desde el punto de vista de su obligatoriedad solamente afectaría a los países europeos, sin embargo, a mí me parece uno de los documentos más valiosos que se han publicado en un boletín oficial en relación con estos temas de gestión de identidad. Este reglamento de ejecución establece las características fundamentales que tienen que tener todos los sistemas de gestión de identidad. Obviamente, en su día se diseñó este reglamento de ejecución para los sistemas de gestión de identidad que permiten hacer operaciones y transacciones con los sistemas de administración electrónica de los estados, pero el alcance es mucho mayor. A mí me parece un documento muy valioso, tan valioso o más que los estándares técnicos que luego mencionaré en relación con la identificación remota. Pasamos a la siguiente. Transparencia. Aquí están los principales documentos que establecen los mecanismos de verificación remota de identidad. En España, dos documentos que tuvieron muchísima influencia son las autorizaciones de identificación por videoconferencia y de videoidentificación del SEBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Este servicio básicamente es la instancia española del documento de Gafi al que he hecho referencia antes, porque precisamente lo que pretende es evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y en el contexto de la posibilidad de abrir una cuenta a distancia sin personarse en la apertura de la cuenta bancaria, estas normativas, primero la del 2016 y luego la del 2017, permitieron la identificación remota. Más recientemente, el organismo supervisor de los prestadores de servicios de confianza ha publicado la orden ETD 465. En mi opinión, es una norma que se ha quedado corta porque lo esencial de lo que dice esta norma ya lo recoge la normativa del SEBLAC y se queda especialmente corta si tenemos en cuenta dos normas publicadas también recientemente por ETSI, el European Telecommunication Standard Institute. Una de ellas es la norma ETSI TR 119-460. Este es un documento muy interesante porque recopila
todos los sistemas que se llevan a cabo en Europa para la gestión remota de identidad, y como tal recopilación es muy valiosa. Y luego, a raíz de esa recopilación, el documento ETSI TS-119-461 establece las diferentes modalidades de identificación remota. Este es uno de los documentos más relevantes porque desde que se publicó el reglamento eIDAS en el 2014, este tipo de normas realmente las estaba esperando todo el mundo porque siempre había desarrollos parciales de los sistemas de gestión de identidad remota, y en este caso es un sistema muy completo de todas las variantes de los sistemas de gestión de identidad. El organismo ENISA, que es una agencia europea en relación con los servicios de confianza, ha publicado también 3 documentos muy relevantes: la verificación remota de identidad, los riesgos de la verificación remota de identidad, los tipos de ataque y las contramedidas, y luego también algunas ideas sobre el desarrollo de la identificación Juan Palomo en un contexto de creación de confianza, teniendo en cuenta que las bases iniciales de la identificación Juan Palomo sirvieron de base para promover algunos cambios en el reglamento eIDAS, como he comentado. También hay una publicación alemana respecto a la gestión de identidad que se considera pionera y que también de alguna manera fue la que abrió estos sistemas de identificación en el resto de Europa. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos el contexto en el cual se ha emitido la normativa del SEPLAC. No voy a entrar en mucho detalle, pasaremos también a la siguiente transparencia. Este es el sistema que inicialmente publicó el SEPLAC para la videoconferencia. En la videoconferencia hay una persona solicitando que se le verifique la identidad y quien le atiende es otra persona, y toda esa información, toda esa comunicación se graba en vídeo, se registran las evidencias electrónicas cuando se muestra el documento de identidad, se le pide a la persona que haga ciertos movimientos que impliquen que la persona esté viva y que preste su consentimiento respecto a la grabación o a la información privada que se ha de utilizar. Siguiente transparencia. La aparición del concepto de la videoidentificación permite que muchos de estos elementos se automaticen. Un sistema deep learning de inteligencia artificial es quien pide, en este caso, al solicitante que gire la cara o que sonría o que guiñe un ojo, es la que pide que muestre el documento de identidad y que analiza el documento de identidad para ver si es un documento auténtico o no, y finalmente deja todo el registro de la grabación y un diagnóstico de con qué probabilidad la persona que solicitó la identificación es o no es la persona cuya identidad se reclamaba, para que luego finalmente lo revise un humano. La ventaja de este tipo de sistemas es que no tienen que tener las previsiones de atención en hora cargada que exigen los sistemas de tráfico. Como cuando tenemos una llamada telefónica, las centrales de teléfono se tienen que dimensionar para el máximo número de llamadas simultáneas que se pueden realizar, contando con que va a haber una hora del día, que es la que se denomina la hora cargada, que tenga el máximo número de llamadas. En los sistemas de videoconferencia hay que prever cuántos operadores van a tener que atender las llamadas precisamente por estos mismos criterios. El hecho de utilizar la videoidentificación permite escalar, es decir, permite tratar simultáneamente muchas solicitudes de identificación, aunque luego la revisión final la hagan un número de personas menor que tampoco tienen que analizar todos los pasos de la identificación. Cuando la probabilidad sea muy alta, la verificación será muy rápida. Cuando la probabilidad que del sistema sea muy baja, habrá que hacer investigaciones adicionales. Pasamos a la siguiente transparencia. En relación con la propuesta de modificación de eIDAS, esto es para los muy cafeteros, los que les guste mucho profundizar en este tipo de temas. Es muy interesante porque más allá del propio texto regulatorio, que tiene interés sobre todo para los europeos, hay unas cuantas reflexiones en los análisis de impacto que seguramente son trasladables a cualquier país. Y yo animaría a que leyerais el análisis de impacto, porque en algunos casos se pueden sacar ideas interesantes para aplicar en cualquier país. Pasamos a la siguiente.
transparencia. Como veis, esta es la transparencia que antes puse en relación con la wallet de identidad, pero en este caso, alrededor de la wallet, hemos incluido ya otros players, otros elementos que interactúan. Y para mí este es uno de los grandes retos del despliegue de la wallet eIDAS, de la eIDAS 2. ¿Por qué? Porque tal y como se deriva de los documentos publicados, el sistema estará basado en nuevos protocolos que todavía no están diseñados, en nuevos estándares que todavía no están diseñados, y con ese mandato de que la wallet tiene que distribuirse por los Estados miembros 18 meses después de publicarse el reglamento, parece casi imposible que se publique el wallet, parece casi imposible que en el wallet esté una gestión de identidad y parece casi imposible que el wallet se pueda utilizar en prácticamente nada porque no existen esos nuevos roles que tienen que interactuar con los wallets y mucho menos existen los protocolos con los que se llevan a cabo estos desarrollos. Pasamos a la siguiente transparencia. Con esa presión ambiental se ha producido alguna novedad interesante en relación con las publicaciones de la Unión Europea. Una de ellas es la convocatoria de unos proyectos pilotos que están todavía en fase abierta y que la posibilidad de presentar proyectos finaliza el 17 de agosto y que prevé que se presenten consorcios en los que participen varios países que publicarán prototipos de la wallet y pondrán en marcha algunos casos de usos. He dibujado a la izquierda lo que podría ser quizá la apariencia de una wallet de identidad en el teléfono móvil con las distintas funcionalidades que existe en este sistema. Sabéis que, por ejemplo, en teléfonos móviles ya existe en muchos países la posibilidad de llevar el carnet de conducir, pues el carnet de conducir sería uno de los elementos que estaría en una de estas wallets de la Unión Europea. Pasamos a la siguiente. Transparencia. En relación con la gestión de identidad, no es lo que os he contado lo único que está en curso. Ha habido muchas iniciativas en relación con la gestión de identidad a lo largo de los años. Una de las, quizá de las más relevantes sea SAML. Es un mecanismo que permite identificarse en un sistema web y una vez identificado en un sistema web, clicando un enlace se puede pasar a otro sistema web en donde además en ese enlace se transfiere entre sistemas la información de identidad que ha utilizado el usuario en el primer sitio. De manera que se puede identificar en un solo punto e ir traspasando la identidad de un sistema a otro. En base a esto, por ejemplo, se ha desarrollado lo que se llaman los nodos eIDAS de la Unión Europea, pero la verdad que el panorama de posibilidades es muy amplio, quizá excesivamente amplio. Cada vez que alguien mira que hay un número de estándares muy alto, le parece que eso no debe estar bien y piensa que tiene que crear un nuevo sistema de estándares de gestión de identidad porque va a ser el bueno. Bueno, muchos de estos tienen muchas ventajas, FIDO tiene ventajas, SAML tiene ventajas. Al final, seguramente que los sistemas que acaben implementándose, sobre todo en e-government, tendrán que utilizarlos para llevarse la normativa de un sitio a otro. Pasamos a la siguiente. Y ya hemos acabado. De manera que aquí ya estaríamos a disposición de poder comentar lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Julián. Gracias por esa presentación, por esos alcances que nos ha generado esta ponencia. Y ahora, claro, los invito a formar parte del panel que viene a continuación. En este primer panel de hoy nos acompaña la señora Rosario Dávila Olortegui. La señora Dávila es licenciada en computación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una maestría en gestión empresarial. Tiene amplia experiencia en el sector privado y público, en empresas como Petróleos del Perú, Telefónica, Financiera Edificar y Entel. Esto entre otras empresas. Por supuesto, tiene especialización en gobierno de tecnología de la información, en COVID, en procesos, ESAN, gestión de proyectos alineados, PMBOK, y liderazgo en la era digital, UTEC.
Quiero recordarles que las dudas o consultas se responderán al término del panel. Así que, como siempre, los invocamos a que pueden desde ya ir formulando sus preguntas y sus dudas. Sin más preámbulos, quiero dejarlos con ambos especialistas. Para comenzar, le doy pase a la señora Dávila. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias, Julián, por darnos este rico conocimiento, ¿no? Y abrirnos el panorama en el camino que todavía tenemos por recorrer en Perú. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por permitirme compartir con ustedes esta mañana de conocimiento, vuelvo a repetir, con respecto a la identificación. Bien, Julián, primero un poquito darte a conocer cuál es el camino que hemos recorrido en estos últimos 2 años en RENIEC respecto a la identificación. Nos ha tocado integrar y apoyar a instituciones diversas en Perú, ¿no? Públicas, sobre todo cuando se trata de campañas masivas, ¿no? En beneficio de la población. Hemos colaborado con el proyecto Pongo el Hombro para la vacunación, desde el ámbito de la identificación, lógicamente. También hemos colaborado y venimos colaborando, apoyando en lo que es el otorgamiento de bonos económicos hacia la población para los pobladores, bueno, para sectores sociales muy, muy focalizados, con un ministerio como el MIDIS, que es de Inclusión Social, y siempre desde una nube, ¿no? La tecnología que utilizamos actualmente es una nube a través de la cual interactuamos para identificar a los pobladores que están ya, digamos, empadronados, beneficiarios de estos servicios, y al mismo tiempo respondiendo a nuestra banca estatal, al Banco de la Nación, para que proceda esta transacción que nos solicitan, ¿no? de identificación. En este contexto, que digamos es el complejo que nos ha tocado enfrentar, tenemos digamos una dificultad en el sentido de que tenemos este segmento de población específicamente, digamos que no son ciudadanos digitales, ¿no? Sí nos gustaría saber cómo para este aspecto, cómo ustedes han enfrentado esta situación, qué alternativas se han dado, porque es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque al mismo tiempo este segmento es muy vulnerable y objetos también de fraudes, ¿no? Tenemos muchos casos en los cuales en investigaciones ya del lado de la Fiscalía nos piden explicar estos procedimientos, que en verdad somos de todo un sistema complejo de atención al ciudadano, ¿no? Quisiera, Julián, que nos puedas proyectar tu experiencia, tu conocimiento en este aspecto. Muchísimas gracias. Bueno, por otro lado, también les quiero felicitar porque iniciativas como el DNI biofacial es una aplicación de sistemas de gestión biométrica pioneros en el mundo y desde luego están haciendo una gran labor en este sentido. No solamente lo han encuadrado, sino que además lo han institucionalizado y me parece muy valioso. En el fondo, uno de las reflexiones que nos hacemos es, vale, la identidad es un derecho. Una parte de la identidad es la identidad digital que nos va a permitir en muchas ocasiones operar a distancia y en los contextos en los que sea muy difícil para los ciudadanos llegar al lugar donde se pueden ejercer sus derechos, el hecho de que se pueda hacer a distancia será una gran mejora. Desde luego hay una labor de capacitación que llevará su tiempo porque se trata de que vaya llegando a las capas de la sociedad y probablemente tiene que estructurarse en el contexto de la formación de los niños y adolescentes, pero también es cierto que cada vez más niños y adolescentes crecen con un teléfono móvil en la mano y se familiarizan con estas tecnologías. Quizá no es el caso de todos los lugares, en los sitios remotos esto es más difícil y les comento la contrapartida que se ha desarrollado en España para situaciones como esta. Se ha definido no solamente por la parte de la provisión de los mecanismos de respaldo de la identidad, que
de manera muy parecida al caso de ustedes, se basa sobre todo en el Documento Nacional de Identidad, en el DNI, pero en la normativa de prestación de servicios de administración electrónica, lo que se ha definido en todas las normativas es que todos los estamentos públicos deberán tener un tipo de funcionario que se le llama en España funcionario habilitado para atender a las personas que no manejan con soltura los medios informáticos. Entonces, podrán acudir a los diferentes ministerios, a los diferentes órganos públicos, a hacer las gestiones que tengan que hacer. Se pretende que todas esas gestiones se definan digitales por defecto, por lo tanto se prevé que se utilizará una firma electrónica, una identidad digital para acceder a ellas, pero con el rol de los funcionarios habilitados habrá una persona humana que atenderá a la persona que necesita el servicio o que necesita la atención, que se identificará como buenamente pueda, como se identificaría en un contexto que no implique tanta tecnología, y será ese funcionario habilitado en el que con su firma electrónica y con su identidad digital, pero recogiendo previamente la vinculación de una determinada transacción con un ciudadano diferente, hará esas actuaciones, se supone que de manera ágil, porque además estará acostumbrada al manejo de las diferentes opciones de menú y atenderá a esas personas sin medios de atención. De hecho, se presume que la mayor parte de los ciudadanos estará en esa situación porque solo es obligatorio el uso de medios electrónicos para profesionales especialmente dedicados a los que se les presume este conocimiento y para las empresas. Las empresas sí están obligadas a utilizar medios electrónicos, pero las empresas habrá muchas veces que las propias personas que trabajan en la empresa lo podrán utilizar y en muchas ocasiones, cuando no puedan hacerlo ellos, lo podrán hacer sus gestores. En España está muy extendida la función de colaborador con las administraciones, que son gestorías que ayudan a realizar los trámites con la agencia tributaria especialmente o con la seguridad social y que llevan los trámites más pesados y complicados de las empresas. Y estos especialistas se encuentran, de hecho, con una ventaja con la digitalización, porque antes también atendían a estas entidades, pero tenían que ir llevando papeles a todos los sitios y ahora lo pueden hacer a distancia. Hay una fase de aprendizaje inicial, pero estas gestorías mejoran mucho su eficiencia por utilizar medios a distancia. Hay una parte vidriosa todavía, y es que no está claro que un gestor pueda utilizar el certificado de otra persona o de otra sociedad. Para esto está la figura del poder o del mandato, que en la normativa del Código Civil existe en general en España y en Latinoamérica, que desde un punto de vista legal permitiría hacerlo, pero desde un punto de vista tecnológico no es admisible que un certificado expedido a nombre de una persona lo utilice otra. Para eso sería mejor otorgar un poder y que la persona que verdaderamente lo va a usar utilice su certificado, pero con ese poder que se ha otorgado. En definitiva, por concluir, por donde se está facilitando esa labor de las personas que pueden ser menos diestras es por el lado de las administraciones públicas que deberán tener personal para atender a quienes no puedan utilizar con soltura los medios digitales. Bien, Julián, muchísimas gracias. Una segunda pregunta es, si bien es cierto, nosotros ya estamos trabajando con el DNI electrónico en su difusión y el otorgamiento de forma masiva, tenemos metas que cumplir. Una inquietud que nos queda es cómo empezar a lograr que la población valore el DNI electrónico. Como comprenderás, en Perú el porcentaje de ciudadano digital no es tan alto. Y el tener un DNI con un chip a un ciudadano común, ¿en qué me beneficia? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué alianzas? Has expuesto el tema del wallet, que me parece súper interesante, el cual entendemos que responde a una red de servicios, ¿no? Para el que ciudadano. se tiene que implementar, es algo que sucederá en el futuro, pero nadie se cree que se pueda implementar en el tiempo que se ha anunciado de 18 meses
para que los estados publiquen la wallet. Será muy difícil. Pero os voy a compartir también una experiencia. En España el DNI electrónico se emite desde el año 2006. En España se emiten cada año aproximadamente 6 millones de DNIs. De manera que el total de la población mayor de 18 años, que podría tener la mayor parte de las transacciones porque ya empieza la obligatoriedad, estaría en torno a los 30 millones, 40 millones de los más o menos 45 millones de españoles. Esto implica que a día de hoy habrá, se han expedido, me parece que lo he puesto en una transparencia, del orden de 60 millones de DNIs, pero los DNIs caducan a los 10 años, desde el 2006 ya han pasado esos 10 años para varios DNIs, y una queja que había en España es que el uso del DNI no era sencillo, que hacía todo muy complicado. Con el tiempo que ha transcurrido, a día de hoy, sabemos cómo hacer las cosas más sencillas en relación con el uso del DNI, y esa sería quizá una de las primeras prioridades que yo acometería. Cómo hacer fácil el uso del DNI. Por lo que se está viendo en Europa, la simplificación del uso de certificados está viniendo por los prestadores de firma remota. Es decir, un prestador monta un sistema denominado HSM, Hardware Security Module, en la nube, y desde el propio teléfono móvil se puede conseguir firmar de una manera sencilla sin tener que preocuparse de introducir el DNI electrónico en un lector, que ese lector esté conectado a un ordenador, que el ordenador tenga conectado un driver, de manera que quizá el primer reto sería hacerlo fácil, y en España todavía no hemos logrado calificaciones de las que podamos estar orgullosos en cuanto a hacerlo fácil, pero tiene mucha pinta de que con estos últimos esfuerzos de firma en la nube, para la que se han desarrollado nuevos estándares, por allí puedan cursar muchas de las evoluciones. Y en segundo lugar, poniendo caramelitos, hacer que haya determinados servicios que sean muy interesantes para los ciudadanos. En España, por ejemplo, un servicio que ha sido un caramelito ha sido el de vida laboral. La Seguridad Social mantiene de todas las personas un listado de todos los trabajos que han tenido a lo largo del tiempo. Tú puedes consultar tu vida laboral con un certificado de una manera relativamente simple. También se puede hacer con ayuda de un certificado. Por ejemplo, las personas que se van a jubilar pueden solicitar la jubilación. Y cuando haya barreras geográficas que sean distantes, a mí se me ocurre que la posibilidad de poner funcionarios habilitados podría hacerse en los municipios, de manera que estos funcionarios habilitados pudieran ayudar con transacciones, con trámites que no son propios del ayuntamiento, pero que sería un servicio a la comunidad, y que muchas veces estos funcionarios habilitados, conforme van haciendo esa tarea de atender a los que tienen menos soltura con los medios digitales, al mismo tiempo van enseñando a usar estos medios digitales. Con lo cual, de esta manera, cuando la gente vea ventajas, pues se irá cada vez utilizando más servicios de estos. Y luego, quizá un elemento sería el WhatsApp digital. ¿Cómo podríamos hacer algo que sirva para acreditar la identidad y que tenga una capacidad de penetración por el hecho de que muchos usuarios llaman a muchos usuarios y se produce un efecto de lo que a veces se denomina la viralidad, el hecho de que pueda extenderse por los propios usuarios? Y si pudiéramos encontrar un caramelito de chavales jóvenes, es muy probable que esto fuera más deprisa también. Ok, Julián, muchísimas gracias. Gracias por compartir todos tus conocimientos, experiencias. Y a ti, Rosario, por las preguntas y por haber sido parte del panel también, por supuesto. Pero no se vayan, porque tengo preguntas del público que quiero dejarlas a consideración de ustedes, las voy a ir leyendo y al término de cada una de ellas comenzamos a desarrollarlas. ¿De acuerdo? Julián, nos preguntan a través de redes sociales sobre las leyes de identidad que describe Kim Cameron, que son importantes y que están destinadas a combatir robos y fraudes en Internet. La pregunta es muy concreta. ¿Los organismos de identificación de los estados en Latinoamérica están aplicando estas leyes para dar mayor confianza y seguridad a la población?
La verdad es que el conocimiento de estas leyes como leyes concretas formuladas por King Cameron a lo mejor no es tan conocido, pero afortunadamente los desarrollos que se están llevando a cabo van en esta línea. Se intenta, por ejemplo, con los certificados que van en un documento de identidad, están bajo el control del usuario, solamente los utiliza en el contexto en el que se tiene que utilizar. Quizá no hay un control de qué información del certificado se expone o no, porque, por ejemplo, es frecuente que en el certificado vaya la fecha de nacimiento y habrá veces en que eso a lo mejor no lo quisiéramos comunicar y otras veces sería lo único que quisiéramos comunicar, por ejemplo, cuando solamente haya que acreditar la edad a la hora de acceder a un servicio. De modo que la mayor parte de los servicios sí que están desarrollando los principios de las propuestas de King Cameron y desde luego este modelo de wallet es especialmente respetuosa con algunos principios que son difíciles de cumplir en otros contextos. En concreto, la limitación, que solo esté disponible en cada caso la mínima información necesaria. Entonces, no son unos principios fuera de los que estamos muy metidos en el sector de la identificación que hayan sido muy conocidos, pero cada vez más han ido permeabilizando desde diferentes propuestas de gestión de identidad, porque, bueno, no olvidemos que King Cameron fue uno de los principales responsables de los sistemas de gestión de identidad de Microsoft y, por lo tanto, allí donde Microsoft ha ido aplicando criterios de gestión de identidad, sí ha ido aplicando los criterios de King Cameron, que de hecho llegó a ser arquitecto de identidad dentro de Microsoft. Y muchos de estos desarrollos también se están viendo en otras entidades. Por ejemplo, Apple recientemente ha hecho unos anuncios de la importancia que le da a la privacidad y en relación con la gestión de identidad, pues la privacidad quizás sea el otro elemento a preservar. Julián, tengo una segunda pregunta para usted que plantea lo siguiente. En su exposición usted mencionó a los emprendedores, que además de verdad que es una categoría laboral muy importante en nuestro país. ¿En qué sentido una buena y segura identificación podría ayudar a los emprendedores a que accedan a diversos servicios, a contribuir en su identificación segura, por ejemplo? ¿En qué sentido pueden ayudar a formalizarlos, a ayudar al desarrollo en general de las sociedades? Sí, aquí me gustaría hacer una puntualización porque muchas veces hablamos de emprendedores como aventureros, muchas veces lo son. De hecho, los emprendedores cuando emprenden y están sufriendo las vicisitudes de todos los inicios son emprendedores y cuando ya llevan unos años de emprendedores acaban llamándose empresarios, si todo va bien, afortunadamente. Pero hay un ámbito de los emprendedores que es el que podríamos llamar pequeño emprendedor, que es aquel que podría hacer más cosas si tuviera un poquito más de medios. Y uno de los más relevantes aquí es el acceso a la financiación. El hecho de contar con una identidad es esencial para la bancarización. En España hay una bancarización de casi el 100% de la población, pero eso no es así en general. Hace unos años yo estuve colaborando en México y quizá ya ha transcurrido más tiempo, pero que en aquel momento creo que no se llegaba al 80% de bancarización. Eso quiere decir que había un 20% de la población que no tenía una cuenta bancaria. Si no tienes una cuenta bancaria, hay muchas actividades como transferencias o incluso en recepción de transferencias que no se pueden hacer. Domiciliaciones, que es la posibilidad de que te apliquen un coste en tu cuenta, eso no se puede hacer. Si alguien tiene una historia de crédito, a lo mejor al principio no se merece la confianza del banco más que, ponte por caso, hasta $1.000, pero cuando una persona ha pagado sin ningún tipo de problema $1.000 de un crédito, muy probablemente puede pedir un crédito de $2.000 y después podrá pedir un crédito mayor. Y conforme puedes pedir créditos mayores, puedes aplicar esos créditos a mejorar tus medios de producción y si antes tenías una sierra mecánica, te compras una sierra eléctrica y si luego tienes una sierra eléctrica, compras dos y más adelante pues contratas a una persona para que maneje una de las sierras eléctricas. Es decir, que el hecho de poder disponer de financiación apalanca las posibilidades que tiene el emprendedor y puede ser la clave de que una persona que a lo mejor hubiera podido hacer solamente unas actividades por el hecho de la bancarización
que sería un resultado de la identidad, podría seguramente llegar más lejos. Pues Julián, muchísimas gracias por esas respuestas y por la participación en este evento. Rosario, también gracias por haber sido parte de este panel y yo creo que será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo desde España igualmente. Un abrazo, Julián. Un abrazo, Charo. También gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Julián. Rosario Dávila Gracias también a ha estado todos. con nosotros como parte de este panel que cerramos de esa manera. Y gracias a todos ustedes por haber participado, por supuesto, de este esfuerzo, ¿no? De esta posibilidad de escuchar a Julián Inza, especialista en temas de tecnología, al que ustedes han escuchado y del que hemos podido sin duda aprender muchísimo esta